Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición del Martes Class del Grupo Zona Franca Bogotá. Y quiero confesarles que hoy me siento absolutamente emocionada de estar al lado de estas dos mujeres maravillosas con quienes hablaremos de un sector que ha venido revolucionando, creciendo, siendo resiliente pese a todas las coyunturas que hemos vivido post pandemia y que además de eso se ha convertido en un motor de desarrollo económico y social para las economías y en especial para Colombia. Y estamos aquí para que podamos hablar de nuestro sector de BPO. Hablaremos ahora de eso, qué significa eso, cómo se interpreta, qué tantos subsectores alrededor de este sector de BPO se consolidan y quién mejor para acompañarme en la sesión de hoy que Ana Karina Quesep, nuestra presidente de la Asociación de BPO de Colombia, quien además lleva más de 15 años liderando este maravilloso sector. Y por el otro lado, el sector empresarial también, acá con una líder con más de 24 años de experiencia en el sector de servicios, ya hablaremos en detalle. Así que Angélica, Ana Karina, qué alegría tenerlas hoy con nosotros. Gracias por acompañarnos y gracias por dedicar este tiempo a nuestra audiencia para que naveguemos un poco sobre el contexto del sector, sobre cuál es el momento que estamos viviendo y cuáles son esas oportunidades que hay hacia adelante en el futuro. Así que quisiera, ¿quién mejor que se presenten ustedes mismas para contarnos un poquito de quiénes son, qué hace su empresa y ya luego empezaremos adentrándonos a las cifras, a los contextos y demás. Entonces, Ana Karina, bienvenida, qué alegría estar contigo hoy. Gracias por ser esa mujer líder, por inspirarnos, por llevar la batuta y el timón de este sector en nuestro país. Y cuéntanos un poquito de ti y de Vipro. Bueno, no, qué emoción de verdad y qué honor poder hacer parte de este espacio y esta iniciativa tan importante que, aunque uno dice, ¿para qué? Digo, para poderle llegar a la gente y poderle contar de primera mano lo que está pasando en el entorno, digamos, del sector privado y que creo que es fundamental esta iniciativa, la aplaudo. Hoy vamos a hablar del sector de BPO, pero lo sigo y además sé que han hecho un ejercicio espectacular. Y bueno, honrada de estar no solamente con Angie, sino también contigo, que con todo este proceso creo que nos hemos venido encontrando en muchísimos espacios y tu liderazgo también ha sido importante y vital y todo. Y pues Angie y yo compartimos espacios también desde Mujeres TIC además. Y bueno, y en el tema empresarial pues seguro también vamos a tener otras cosas de qué hablar con Sonda más adelante. Y bueno, no, la verdad, pues yo soy Ana Karina Quesep, presido esta asociación colombiana de BPO y empecemos a hablar de qué es el BPO, por sus siglas en inglés, Business Process Outsourcing o los negocios de servicios y valor tercerizado que ofrecemos dentro de cada uno de los espacios que necesitamos como compañía para soportar todas nuestras labores. ¿Y qué viene aquí? Entonces, la Asociación Colombiana de BPO están los BPOs, como sus siglas en inglés lo dicen, que son absolutamente enfocados en generar servicios de valor agregado a otros terceros para poder que ellos se enfoquen en su core, en su negocio y poder seguir adelante y acompañarlos en esa función. Desde los call centers que han venido evolucionando, que hoy ya les decimos contact centers y ahora BPO, esas unidades de negocio lo que hacen es facilitar las labores específicas de front y back de las empresas para poder que las empresas se dediquen a su negocio real. Entonces aquí agreviamos a toda la cadena de valor. Están estos BPOs, están los centros de servicios compartidos, que también los consideramos como un BPO captivo, porque son aquellas unidades de negocio que pueden estar dentro o fuera de las compañías y que hacen esos servicios de apoyo a conglomerados o a empresas específicas. Están los proveedores de tecnología, que son los que acompañan estos procesos tan importantes de transformación y de optimización de recursos, y están las empresas como la Zona Franca, que además
son aquellos que integran los espacios físicos para que las empresas puedan llegar y estar con todos los servicios dentro de, en este caso, dentro de una zona franca o una zona específica, para poder dar esa facilidad de que las empresas puedan llegar y encontrar esos espacios ya listos para poder establecerse en Colombia y obviamente en algunas de, no solamente en Bogotá, sino en todas las ciudades en donde hay presencia de este sector. Entonces, este sector apasionante de servicios, el cual logramos agremiar, ya somos más de 100 compañías que estamos trabajando en los diferentes frentes para poder consolidar a Colombia como ese hub de región que queremos y que seguimos trabajando día a día para eso. Muchas gracias, Ana Karina. Qué interesante. Ya abordaremos un poco sobre los sectores, sobre los números, sobre las tendencias, pero qué alegría también, Angélica, 24 años al servicio de este sector maravilloso y trabajando para una compañía muy bonita que es Sonda, una compañía chilena que lleva más de 17 años en Colombia y más de 50 años en diferentes países del mundo ofreciendo estos servicios. Y Angélica, pues adelante, preséntate, porque con esta hoja de vida en esta empresa maravillosa habrás tenido que liderar y pasar por múltiples desafíos y por múltiples posiciones también como mujer, y hoy eres directora de servicios de esta empresa Sonda. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a Zona Franca por este espacio y también, por supuesto, estar con Ana Karina, que como hablábamos hace poquito, somos parte de la familia también hablando de mujeres, que en este sector, y quiero empezar con eso, en este sector de servicios y de TI, es muy difícil encontrar mujeres líderes que fomenten este tipo de iniciativas, que trabajen en servicios, que sean reconocidas en servicios. Y acá en Colombia particularmente, eso es lo que yo he encontrado. O sea, como chilena, porque si se dan cuenta, soy chilena, es como indiscutible. Y la participación de mujeres en el área de tecnología acá es muy grande. Y eso a mí me enorgullece y por eso me tiene muy feliz estar en este país. Y por supuesto, Sonda, que es la empresa que me dio la posibilidad, a mí me trasladaron el año 2011, entonces ya llevo, como tú decías, 24 años en la compañía, entonces vine a implementar justamente servicios y lo que tú hablabas, Ana Karina, el hub. Nosotros estamos fomentando ser el hub de la región desde Colombia para el resto de los países como empresa de tecnología. Esta empresa se dedica ¿a qué? A transformar vidas, a hacer integración de servicios en base a la tecnología. Y ahí es donde, como transforman vidas, los voy a atar cómo transformó mi vida Sonda, el hecho de empezar desde muy pequeña en el área de tecnología, trabajando prácticamente en un call center, atendiendo llamados en el año... Hace 24 años, para no decir el año, hace 24 años. Exacto. Empezando a atender como analista de mesa de ayuda, atender a clientes y de ahí en adelante empezar a crecer y que la empresa me diera esa oportunidad, como Angélica Vega, de seguir fortaleciendo mis temas de liderazgo, que yo al principio dije, no, esto de la parte técnica, como que sí, como que no. Y ahí el tema de liderazgo me empezó a fascinar. Y Sonda, como empresa, me empezó a ayudar a poder guiarme y a hacer mi crecimiento profesional. Y ahí es donde ya después y fue el traslado de país y en lo cual acá ya 14 años en Colombia, tratando de hacer que el área de servicios en la que yo manejo crezca, sea conocida internacionalmente y podamos aportar acá a todo el sector, a todos nuestros clientes. Ha sido una historia y ha sido una experiencia fascinante. Entonces creo que Sonda para mí ha significado muchísimo como compañía y lo que ahora entrega, como te digo, a las diferentes empresas es transformar las vidas, hacerlos más simples, optimizar y poder dar un servicio que es lo que esperan todos nuestros clientes. Bueno, y si me permites, Sí, de verdad que aplaudo, no sabía esa historia tan maravillosa, pero mira qué interesante que seguramente vamos a conversar más adelante. Este es un sector de oportunidades, ese es un sector en donde cuando uno tiene esa habilidad, la descubre y sabe hacia dónde quiere ir, pues mira, qué maravilloso enterarme que tu vida profesional además floreció dentro del sector de BPO en una mesa de ayuda y eso es lo que, si muchos jóvenes nos están oyendo, son una oportunidad increíble para poder hacer un desarrollo profesional y además una mujer exitosa que creció, conoció y además de eso floreció y hoy la tenemos aquí en Colombia.
Qué mejor que hablar de casos de éxito reales, Sí, ¿no? Y claro, modelos de rol eso es. que los jóvenes y estas nuevas generaciones puedan seguir y que es posible crecer, que es posible hacer carrera, que es posible transformar vidas a través del servir, que este sector yo creo que eso es su propósito espectacular, que es ese propósito de servicio y como dicen por ahí, el que no vive para servir, ¿no? No vive, simplemente no vive. Bueno, quiero contarles que este es un sector que ha venido creciendo importantemente en las diferentes economías. Hay una cifra reciente del año pasado dimensiona que es un sector que puede estar cerca de los 340 billones de dólares, o sea, es un sector que es bien representativo en las economías y además de eso, que pareciera indicar que desde este año hacia adelante va a tener una tasa de crecimiento alrededor del 10% anual, que yo creo que es una tasa grandísima. Estamos hablando a nivel global, ahora hablaremos de las regiones y de sus dinámicas, pero pues creo que eso nos da una luz importante de esa importancia y de hacia dónde se va a movilizar este sector. Y pues empecemos hablando un poquito, Ana Karina, de números, contextualicemos un poco de el sector, cómo se ve a nivel regional, cómo nos está viendo también Colombia frente a esos grandes jugadores que competimos y ya veremos en casos de la vida real Colombia cómo se ha posicionado y con ejemplos reales ver esos atributos que han servido de esos factores de decisión para empresas internacionales como lo es Sonda. Entonces, contextualicemos un poco a nuestra audiencia alrededor de ese mercado. Bueno, yo creo que a mí me gusta remontarme un poquito en los últimos 10 años. Este es un sector, Colombia ni aparecía, ¿no? Y los últimos Entonces yo creo que el haber descubierto esta oportunidad, porque este sector es tan lindo y además, pues si me dejan aquí, me quedo hablando todo el día, pero es tan lindo que acompaña a un desarrollo social, a un desarrollo económico y a un desarrollo de transformación y adopción de tecnología que uno no se imagina. Entonces, en los últimos 10 años, el sector ha dado un vuelco tan importante que, por ejemplo, en empleo, casi el 50% ha crecido en los últimos 10 años. Y año a año somos una fuente de generación de empleo, pero es importante resaltar que es un empleo con calidad, que es un empleo formal, que es un empleo serio, porque esto es fundamental. Y volviendo al tema tuyo, Angie, porque pues además de eso, las personas que trabajan en este sector son jóvenes entre 18 y 29 años, yo no tanto, pero ahí vamos creciendo y cada vez más los jóvenes encuentran una oportunidad de primer empleo en el sector. Entonces, pues hablamos que para el cierre del 2024 tenemos alrededor de 789,000 personas trabajando en el sector. Cansemos a dimensionar que eso puede ser la población de una ciudad intermedia. Entonces, el impacto que tenemos en generación de empleo pues es evidente. Y eso es algo fundamental en lo cual el sector se tiene que enfocar, porque cuando tú hablas de que tienes casi 800,000 personas trabajando, pues hay que enfocar todos esos esfuerzos en cómo vamos a evolucionar con esas personas, cuáles son esos skills que necesitan y obviamente hacer un desarrollo alrededor de ese crecimiento en términos laborales. Y eso es la primera cifra. Pero a mí me encanta también desglosar un poco porque este es el gran sector, ¿no? O sea, aquí está tanto BPO como KPO, como todo lo que nosotros agrupamos. Pero si hacemos un zoom in en solo BPO, estamos hablando de que tenemos 382,000 personas entre temas de mesas de ayuda. O sea, la mayoría están aquí. Entonces, eso es importante contarlo porque creo que eso habla de la mano del crecimiento que el sector ha tenido en Colombia. Obviamente, años atrás teníamos unos crecimientos de alrededor del 10%, del 12%, y se ha venido, yo creo que, sentando ese crecimiento. ¿Por qué? Porque pues hay mucha evolución en términos de adopción tecnológica, cuando me refiero pues a número de empleos, pero adicionalmente también a una fuerza laboral especializada, ¿no? Entonces, ¿qué tanto ha venido evolucionando esa contratación? ¿Qué tanto
tenemos hoy nuevas personas trabajando y nosotros, esta es una chiva porque apenas vamos a salir con nuestro informe la próxima semana, que ya en septiembre vamos a tener el informe del 2024, pero estamos calculando que alrededor del 3.5 es el crecimiento que tuvimos en el 2024 y probablemente vamos a mantenerlo en este 2025. O sea, es una proyección de crecimiento constante que habla muy bien del sector. Y ahora bien, pues tú con tu background, que sabes la importancia de tener nuevas empresas en Colombia, casualmente este año ha sido un año realmente atípico, o sea, han llegado una cantidad de empresas al país. Y uno dice, bueno, mientras la región se está contrayendo, nosotros estamos viviendo, digamos, un proceso de cambio en estructuras y reformas políticas que uno diría, bueno, esto debería de retener y no. Nosotros estamos trayendo, porque creo que esa experiencia que tiene Colombia y ese sector que ha demostrado el crecimiento y además de eso, esa adaptación a los cambios políticos y además, pues no nos podemos decir mentiras, la región está en un cambio político importante. Entonces, las empresas cuando vienen a establecerse también dentro de sus análisis, pues tienen en cuenta los riesgos políticos y financieros que hay y Colombia, está dentro de las primeras. Nosotros hemos recibido una cantidad de empresas que creo que pues están en su proceso de establecerse en el país, de seguir y acompañar ese crecimiento y eso a nosotros nos da, digamos, una luz muy importante sobre lo que viene el próximo año y sobre cómo vamos a cerrar. Mira que el 63% de nuestra fuerza laboral, te decía, son jóvenes. Entonces, ahí hay una combinación muy importante entre 18 y 29 años y el resto obviamente tienen una madurez y son los líderes y son los que de alguna otra forma sacan adelante el sector. Y hay algo importante que tiene Colombia y es que pues nosotros tenemos presencia en los 28 de los 32 departamentos. Yo siempre digo que Colombia la diferencia importante es que somos un país de regiones, que si bien las empresas llegan y se establecen en Bogotá, porque es la capital, pues también tienen la opción de crecer en las diferentes capitales e inclusive en ciudades que si bien son capitales, no son tan importantes en generación de empleo, pero tienen toda la capacidad para poder darle infraestructura en donde las empresas quieran. Entonces estamos hablando de que no solamente Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, sino ya estamos hablando de ciudades como Ibagué, Bucaramanga, Tunja, todo el eje cafetero, que atraen esa posibilidad de expansión una vez las empresas están. Entonces, este es un sector en crecimiento y en movimiento y la verdad en oportunidades que cada vez más ven las empresas de afuera y las que hoy en día están para poder crecer en sus operaciones. Ana Karina, a mí me sorprende mucho la resiliencia de este sector, porque si hablamos de estos últimos 10 años, yo digo, eso ha sido como un torbellino tras torbellino tras torbellino de cambios, porque era una industria que arrancó siendo muy call center, muy solo de atención, servicio, llamadas, y que luego con la tecnología empezó a mutar y a migrar, y luego hablamos de KPO, de BPO, de ITO, ahora hablamos de inteligencia artificial, entonces es súper interesante ver cómo ha sido capaz en esa resiliencia de transformarse muy rápido y darle la vuelta y hoy ser un sector absolutamente amplio en esa concepción, digamos, del servicio. Y también me sorprende mucho Colombia, cómo ha jugado ese papel de liderazgo en poder posicionarse con ese hub que ustedes mencionan, de ese nodo y ese epicentro de poder desde aquí exportar servicios a diferentes países y a diferentes regiones del mundo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Y cuando uno se para acá del lado empresarial, uno dice, bueno, ¿cuáles son esas bondades, esos atributos que Colombia te ha ofrecido históricamente y que mantiene hoy para ya conectar un poco con la evolución de un caso real como Sonda en nuestro país? Creo que has tocado un tema súper importante y es que yo creo que la evolución
es absolutamente necesaria en todos los sectores. Yo arranqué hablando que antes nos llamábamos call center, después contact centers, ahora BPO, que IPO, ITO, o sea, esto es realmente como vienen los servicios, así mismo se amplía el sector. Y a mí me encanta hablar de algo que quizás tendremos una oportunidad más adelante de conversar, y es que aquí lo más importante es el cliente, es nuestro foco como sector, es el cliente. Entonces, la experiencia del cliente siempre va a ser única y siempre nos va a acompañar. El entorno de alrededor es lo que cambia, cómo la entregamos, cuál es el delivery, y eso es lo que ha entendido el sector hoy en día, y por eso hay esa evolución tan importante la que tú mencionas, porque finalmente tenemos un cliente más educado, tenemos necesidades que hay que cubrir de forma inmediata. Entonces, alrededor de todo ese ecosistema, el sector ha venido evolucionando, hay adopción de tecnología, y obviamente Colombia ha venido estando a la vanguardia en la región en todos esos temas de adopción tecnológica. Y es por eso que en esa facilidad, uno, de interconexión, que es súper importante. Nosotros somos un país que tiene todo el soporte de interconexión de Internet para poder entregar no solamente a la región, al país, a la región, sino hacia afuera, al NAP de las Américas, en fin. Dos, la adopción tecnológica y esta nueva facilidad de poder tener empresas que llegan a entregar su conocimiento y acompañar los crecimientos de las empresas locales y empresas extranjeras que traen su know-how a Colombia, y obviamente eso nos da, pues además también tenemos otras ciudades que han entendido que ese desarrollo tecnológico es tan importante que han enfocado todos sus esfuerzos para que hayan más personas adoptando tecnología, conociendo tecnología y haciendo hubs de desarrollos tecnológicos. Y lo más importante, que yo creo que es que este es un sector de personas, y el talento humano en Colombia se diferencia. Somos trabajadores, somos listos como una esponja para encontrar esos nuevos conocimientos. Hemos estado desarrollando también con los gobiernos locales ese desarrollo de talento, que yo creo que es importantísimo. Y cuando las empresas llegan y se dan cuenta de que Colombia tiene ese enfoque, de que hay un acompañamiento del gobierno nacional y del gobierno local para poder a largo plazo tener ese talento, para poder suplir esas necesidades, pues ese es el lugar donde hay que quedarse. Y no hay que dejar de lado algo que se llama la escalabilidad. Cuando tú hablas que tenemos un país, y por eso el tema de regiones aquí lo conecto, que tiene más de 50 millones de habitantes, en donde hay ciudades que tienen más de 9 millones de habitantes, y que encuentras esa escalabilidad para poder trabajar en el sector, creo que es fundamental. Entonces, hay países en donde se enfocan en este sector, pero cuando ya empiezan a crecer, se encuentran que pues no hay el talento humano, o simplemente el pipeline de talento se va cerrando. Entonces aquí tienen esta ventaja y esa oportunidad, y yo creo que es fundamental. Y hay algo en donde estamos trabajando muchísimo, y pues tú también lo conoces, y es el tema de bilingüismo. Pero cuando hablamos de bilingüismo, la gente siempre se pregunta si el inglés. Claro, Estados Unidos es uno de los focos más importantes de exportación de servicios para este sector, pero además tenemos que enfocarnos no solamente en inglés, sino también en portugués, en francés, alemán. y exactamente dónde están esas oportunidades de desarrollo para ampliar la oferta exportadora. Entonces yo creo que estamos muy bien enfocados, tenemos esas ventajas competitivas que además ya nos quitan, que no es única y exclusivamente el costo y que se vuelva un tema transaccional, sino también estas ventajas que son duraderas en el tiempo y que tienen que ver con conectividad, con recurso humano y con desarrollo y habilidades. Qué interesante. Angie, hablemos un poco sobre esa base que nos menciona Ana Karina, pues sonda 51 países. 12 países, Dos- 51 años. 51 años, perdón, 12 países, 17 años en Colombia.
¿por qué Colombia ha sido esa plataforma para ustedes haberse mantenido tantos años en el mercado y cómo nos hemos diferenciado, tú que tienes cercanía con la región, de pronto con esos otros competidores, con lo que seguramente eso es un costo eficiencia, decisiones de costo eficiencia, calidad? ¿Cuáles son también esos países con los que tú ves que casi siempre como competimos en quedarnos con estos grandes proyectos desde estos hubs? Bueno, como lo decía Ana Karina, empresas extranjeras que invierten acá. Sonda es una de esas empresas que apostó por Colombia y fíjate que la experiencia ha sido buenísima. O sea, para mí que en el año 2011, cuando me trasladaron, justamente empecé con este proyecto. Ya existía Sonda desde el año 2008, pero empezó en temas de software, en temas de SAP, estaban como muy fuerte en eso, o temas de infraestructura. Y después ya en el año 2011 empezamos con un proyecto y casualmente, es una anécdota, este proyecto empezó después del terremoto que hubo en Chile. Entonces, ahí hay algo externo que afectó a la compañía cuando nosotros desde Sonda empezamos a dar servicio al resto de los países. Entonces, ante una catástrofe, como sucedió en el año 2010, ¿qué pasó? Nosotros quedamos por fuera y no podíamos dar atención en esa época a Colombia, a Perú y a Argentina. Entonces, ahí es donde Sonda tomó la decisión de decir, vamos a colocar un hub de contingencia en otro país. Y ahí es donde nació esta iniciativa, les digo, y ahí estoy muy contenta de decir que yo fui parte de esa iniciativa, ejecuté esa iniciativa. Entonces, desde ese año que empezamos a trabajar, ver cómo podíamos dar servicios desde Colombia hacia la región. Entonces, yo sin conocer Colombia, además, yo dije, no, ya, Colombia, divino, Shakira, Juanes, yo en ese momento, café, así yo dije lo que más que conocía. Me vine sola en esa época y yo dije, bueno, miremos a ver qué. Y empecé con toda la experiencia que yo ya traía en este tipo de servicios y yo dije, bueno, encontré con personas, con mujeres, con hombres, con talento que realmente era muy bueno. O sea, la atención, cuando Ana Karina hablaba de cuál es nuestro foco principal, ellos, nuestros clientes, es decir, la experiencia del cliente. Y al nosotros dar esa experiencia dijimos, bueno, ¿cómo damos una mejor experiencia ya desde otro país? Y que al principio fue complejo. Decir que atender primero fue al país de Chile desde acá. Entonces, atenderlos desde acá, el tema cultural. El tema de los modismos, aunque no creas, es complicadísimo. Mira, más que el acento, yo creo que es cultural. Es que cuando alguien estaba atendiendo a alguien de Chile, bueno, llámame después de colación. Y acá los chicos decían, ¿qué es colación? Ah, el almuerzo. Ah, llámeme después de almuerzo. Entonces, en Chile, por lo general, y en cada uno de los países, es donde conozco más, tienen muchos modismos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Empezar a agregar a nuestro plan de onboarding y plan de capacitación al inicio modismos de cada uno de los países. Después de eso, hicimos la contratación de profesores para que enseñen a la gente español neutro. Y si te das cuenta, yo fui parte de esa educación, de entrenamiento. Entonces ya mi... No, el acento no se pierde, pero el hecho de que ahora las expresiones como modula, la rapidez en que tú hablas, porque muchas veces uno habla con un chileno y no le entiende nada. Nada. No, los modismos, como te digo, están muy arraigados allá y hablan muy rápido. Entonces, con eso yo tenía que decir, bueno, ¿cómo? O sea, imagínate para mí la experiencia de ser chilena, de decir, no, tengo que enseñarles a toda esta gente, que primero empezamos con 50, ya somos 1.600 en el área de servicio. Entonces empezamos con 50 personas a entrenarlas, traje mapas de Chile, o sea, parecía profesora de historia y geografía cuando decía, bueno, están llamando de Arica, bueno, ¿y dónde queda Arica? Entonces empezar a hablar de geografía cada vez que te llamen, porque nosotros teníamos en esa época sector de banca, sector retail, sector minero. Entonces, atender eso y ahora transporte, atender eso y que te llamen, ¿no? De Calama, de Concepción, de Coyhaique, de Futaleufú, y yo, ¿qué es eso? Entonces, todo eso cultural costó, pero se pudo.
justamente con eso te digo, con los procesos, con todo lo que se les explicó a toda la gente que daba servicios desde acá. Y después de eso empezamos a evolucionar y empezamos a dar servicios a diferentes países. Entonces ahí dijimos, bueno, ocupemos la misma metodología. Entonces ya, nos fuimos con Perú, nos fuimos con Argentina. Entonces era como más fácil ya después el proceso de onboarding de toda la gente. Y el talento, como te mencionaba, muy bueno. O sea, nosotros empezamos incluso con chicos del SENA. Ahora nosotros tenemos un programa que es Fresh Graduates, que son todos los alumnos que salen, que van a hacer sus prácticas de universidades. Entonces, como decía Ana Karina también, o sea, nosotros prácticamente este tipo de empresas somos el primer trabajo de mucha gente. Entonces, por eso nosotros hemos incorporado este tipo de programas para que la gente quiera trabajar con nosotros. Y además de eso, el programa de Sonda Mujeres, que es en el cual que yo participo muchas veces y que impulsa que las personas, las chicas estudien carreras STEM, que las chicas que estudian puedan incorporarse a Sonda y que también tengan oportunidades de hacer traslado, de hacer empresas internacionales. Por ejemplo, yo soy un ejemplo de traslado. Ya hemos tenido muchos ejemplos de CEOs de preventas que se han ido a otros países. Una chica que trabajaba conmigo se fue como directora de servicios a Ecuador y es colombiana. Entonces, este tipo de empresas también te permite, al ser regionalizada, poder que el talento pueda crecer y tener oportunidades en el mercado, y no solamente en Colombia, sino en diferentes países. Entonces yo creo que el talento y las empresas hoy en día, eso es lo que tenemos que cuidar. Además, por supuesto, de que todo lo hacemos en pro de la excelencia y calidad para nuestros clientes, pero el talento, independiente de, que también va paralelo, es la tecnología. En todo lo nuevo que tú hablabas de inteligencia artificial, analítica de datos, todo lo wow, que yo creo que son temas de factores que se complementan con el talento y con eso hacen un mix para dar un buen servicio de calidad a todos nuestros clientes. Eficiente, por supuesto. Sí, y hablando de eficiencia, eso es lo otro, que por qué también Colombia se ha elegido, y ha sido una competencia que algo mencionaste del resto de los países. ¿Por qué Colombia? Hace poco ya nosotros como Sonda creamos otro hub que es en Hermosillo, en México. ¿Por qué? En el norte. ¿Y por qué lo estamos creando ahí? ¿Por qué lo estamos impulsando? Es por los servicios justamente bilingües, pero eso sí que son bilingües, porque estamos hablando al norte de México, cerca de Estados Unidos, y como Sonda ya está aperturada en Estados Unidos, la idea es que dar unos servicios de calidad y con un idioma que sea un poco más igualito a lo que tienen ellos, porque tú sabes que allá prácticamente en México son ellos prácticamente nativo el inglés, o sea, todo, hasta cuando uno va de paseo hablan en inglés y no, yo hablo español, pero hay todos, o sea, hasta el que te atiende, hasta el que te vende, hasta la señora que me vende las artesanías me habla en inglés. Bueno, pero eso toca traerlo a Colombia, porque nosotros con todos los programas bilingües que tenemos vamos a enamorarte más para que podamos tener también aquí en tema de exportaciones. Qué interesante ese proceso de tropicalización que tú dices, que para nosotros se llama así, el onboarding es como el proceso de tropicalizar, como de adaptar el servicio que ofreces al país que llegas. Bueno, tropicalizar por el tópico. Sí, pero es un trabajo, como te digo, muy... Al principio para mí fue muy complejo y muchas veces también el hecho de exponerme. Yo actualmente tengo cerca de 500 personas atendiendo a Chile. Entonces, a ver un cliente de transporte y llamo a una reunión, no, pero es que... Y yo ahí defendiendo a todo nuestro equipo que es colombiano. Entonces, para mí es como, sí, cuando empiezan a hablar y yo empiezo a hablar, sí, bueno, les cuento esto, como en Chile se hace esto, los procesos como en Chile, como para que ellos también sientan la cercanía. Entonces, cuando hay situaciones complejas, muchas veces yo me presento frente a los clientes, o el tema de las ventas también. Cuando hay clientes dicen, no, pero es que no queremos que salga del país. ¿Pero por qué no? Eficiencia, economía, calidad de servicio, o sea, y la atención y cómo habla un colombiano es extraordinaria. ¡Qué maravilla! Acento neutro. Bueno, Acento yo no sé neutro. yo, porque yo soy costeña y yo Tenemos sí. que darle la clase a Ana Karina. Bueno, no hemos hablado mucho de internacionalización y es bien interesante ver
cómo Colombia se ha vuelto un polo de esa atracción de inversión extranjera y cómo también al revés, desde aquí se exportan todos esos servicios hacia otros países. Ana Karina, y en esos servicios que tú has visto, pues en esos mercados internacionales, ¿cuáles han sido esos servicios más demandados por el mercado extranjero? Bueno, primero quiero contarte que nosotros, digamos, es lindo cómo ha venido pasando esta evolución. Antes nosotros no aparecíamos exportando servicios a los Estados Unidos. O sea, eso era muy difícil. O sea, estamos hablando de 15 años atrás, eran pequeñas cositas que se iban, digamos, trabajando, y hoy en día la torta, como digo yo, cambió. Antes exportábamos más a España, teníamos una afinidad grandísima pues obviamente en la lengua, inclusive con tropicalización con esa S, pero hoy en día, o sea, y Estados Unidos ni aparecía, pero hoy en día Estados Unidos es el 62% de las exportaciones de servicios de BPO. Y España, digamos que ha perdido una participación importante, pero también porque hay empresas que vienen, se establecen aquí y las exportaciones entonces se hacen de forma interna, ¿no? Entonces se hacen transferencia de servicios entre ellos. Y eso hay que resaltarlo, pues, porque pues también son empresas que vienen, nuevas empresas, nuevos empleos, pero también hay una reducción en eso. Pero mira, luego llega Chile con el 7%, y seguramente ahí tú incluyes ese porcentaje importante de exportación que tiene, y luego viene México con el 3% digamos, de las exportaciones. Y aquí, pues obviamente, el servicio que más se exporta es un servicio que es el de atención al cliente en todos sus sentidos, o sea, en todos los canales que hoy en día el cliente requiere ser atendido, no solamente telefónico, sino a través de todos los canales de atención que un cliente tiene. Ese es el servicio que más se exporta, seguido de las televentas, luego de las cobranzas y por último el soporte digital o el soporte, digamos, ya técnico que tiene. Entonces, esos son como los 4 rubros importantes que hemos visto, y así como lo hace Sonda a través de sus mesas de ayuda, que cada vez más está evolucionando todo el tema de operaciones con inteligencia artificial, analítica de datos, que ha empezado a ampliar esa oferta exportable desde Colombia. Y ojo que aquí hay algo interesantísimo, con desarrollos locales además. Entonces eso hace que cada vez más pues podamos tener una oportunidad adicional a llegar a mercados con unas soluciones propias de esto. Yo creo que todo lo que tiene que ver con nube, asistentes virtuales, que además de eso se han venido desarrollando, tú hablabas de eficiencia, que han reducido yo creo que casi en un 90% los tiempos de espera, la resolución. Y aquí lo interesante es cómo se complementan. Tú hablabas de, obviamente, el talento y la tecnología y el desarrollo, pero yo creo que esto frente a las eficiencias, el desarrollo del sector es fundamental. Ya las personas que no manejan todos estos temas de tecnología, de inteligencia artificial, de automatización de procesos, que saben de antemano que van a acompañarlos a llevar a cabo un mejor servicio y una mejor respuesta eficaz y eficiente, pues obviamente tienen que repensarlo 2 veces. Y eso mismo pasa dentro de las compañías. Y por eso pues es relevante que ya no solo estamos siendo vistos como un sector de servicio básico, sino de valor agregado con un enfoque de tecnología. Sí, señor. Así es. Bueno, y aprovechando este espacio, no me voy a ir sin que hablemos del régimen Franco, Angie, y tú eres una de nuestras clientes estrellas en este grupo maravilloso que es el Grupo Zona Franca Bogotá. Y cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia con el régimen Franco y qué es lo que te ha dado a ti de bondades en este proceso de crecimiento y expansión. Bueno, parte del proyecto que yo ya les mencionaba anteriormente, que empezó en el 2011, ya empezamos con 50 personas.
Entonces, cuando nosotros ya nos vimos entre el 2011 y el 2015 con un tema de crecimiento potencial, que ya el mercado colombiano y el mercado chileno empezó a creer en esta propuesta, en este proyecto de dar servicios regionalizados y también empezar a crecer en servicios acá en Colombia, es donde nosotros ya empezamos con mucho más gente. Entonces, nuestras oficinas ya quedaron chicas. Entonces, ahí es donde nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos vamos? Y como exportamos servicios, importamos muchas veces también servicios, dijimos, bueno, entonces, ¿dónde nos vamos? Y ahí empezó la búsqueda del lugar donde íbamos a estar. Y claramente tenía que ser un lugar que estuviera con una adecuación para nuestro personal, que fuera a nivel de tener los requerimientos o de todo lo que pide, por ejemplo, hoy en día las licitaciones de gobierno, porque hay que tener un punto muy importante que aprendí acá, los temas de gobiernos que te piden exactamente lo que necesitan, un sitio que tenga un respaldo, que tenga un DRP estructurado, que tengan temas de seguridad, porque para entrar a Zona Franca, o sea, yo te digo, 1, 2, 3, tienes para llegar a mi oficina ya, son 3 pasos para poder llegar. Te tienes que autenticar, te tienes que registrar, después volverte a registrar y después ya llegar a la oficina. Entonces, los temas de seguridad nos gustaron mucho en Zona Franca y eso fue parte del tema de la elección. El tema impositivo también que nos podía ayudar muchísimo. Y las instalaciones, o sea, actualmente nosotros ya llevamos en Zona Franca 9 años. Ya vamos para la década, entonces ya llevamos 9 años allá y hemos expandido, o sea, nos han ayudado muchísimo. Nosotros empezamos primero con 250 posiciones, después ya aumentamos al doble, tuvimos el piso por completo. Después empezamos muy fuertes en los temas de ciberseguridad. Y empezamos a trabajar en los temas de NOC y SOC. Entonces ya tenemos en Zona Franca nuestro NOC y nuestro SOC desde las oficinas del edificio donde estamos allá. Y después de eso dijimos, bueno, seguimos creciendo. Y en ese momento llega pandemia. Y ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ahí, como todas las compañías, lo bueno que en el sector de TI tuvimos mucho más trabajo, yo creo, en pandemia. De hecho, yo sufrí de laringitis, el hecho que yo ya hablaba era de 8 a 8, yo no paraba, era todo el día hablando. Entonces, pero tuvimos una cantidad de trabajo, o sea, ese año nos fue sumamente bien, ventas de tecnología, venta de sistemas. Todo el mundo ajustándose. Exacto, entonces la infraestructura de Zona Franca nos ayudó muchísimo, por el hecho de que allá nosotros teníamos y tenemos actualmente todas las conexiones al resto de los países y también a nuestro site de contingencia que tenemos acá en Bogotá y también tenemos ahí en Chile. Entonces las conexiones era conectar, de mandar a toda la gente a sus casas. Estamos hablando, en esa época teníamos en mesas de servicio, teníamos cerca de 450 personas. Hoy día tenemos 800. Y mandarlas a casa con todas las conexiones, llevar los computadores. O sea, fue un caos la organización en los primeros meses, pero posterior a eso pudimos organizar absolutamente todo. Y por supuesto seguir con nuestro contrato con Zona Franca y nos apoyaron muchísimo para poder entrar, poder salir, poder tener las conexiones, la disponibilidad eléctrica, la disponibilidad de todo lo que es tecnología ya fue espectacular. Entonces después, ahí en ese momento te digo, queríamos crecer porque ya estábamos quedando chicos. Y ahí es donde vino después del 2021 el tema del teletrabajo. Entonces ahí es donde conectamos la parte presencialidad, teletrabajo, el tema híbrido, aunque es muy difícil, no sé si a ti te ha pasado, Ana Karina, el tema híbrido, porque los chicos que están con computador, no es que va y vuelve y se lleva el computador, que está conectado allá, por ejemplo, en Zona Franca, a todos los sistemas de Chile o de otros países, entonces es muy difícil. Entonces estábamos con el tema o teletrabajo o presencial. Ya ahora, como cualquier compañía, ya estamos en un tema híbrido, pero ahora también estamos con un problema. Necesitamos más espacio. Pero esos son problemas muy buenos. Problema. Pero has tocado un tema súper interesante y es, no tengo las cifras, pero cada vez más
hay retorno a los espacios. Y yo quizás esto no debe ser rocket science, sino más bien una apreciación personal. Yo siento que nosotros como seres humanos necesitamos este contacto, esta interacción. Esto, o sea, el día a día nos acompaña a crecer, nos acompaña a saber más, a conocer, a saber de la sensibilidad del negocio y de las personas. Entonces, blandas, ¿no? claro, por supuesto. Entonces, a veces, si bien muchos países han desarrollado mucho antes de pandemia todo el tema de teletrabajo, yo creo que es necesario también, pero ha venido una ola, ¿no? Se nos devuelve la ola a que nuevamente las personas están, digamos, a las oficinas, y eso es fundamental. Aquí también tuvimos esos retos importantes también en temas de seguridad, ciberseguridad, de temas de productividad, de conocimiento, de todo, pero pues ajustándonos a muchísimas cosas, pero cada vez más yo veo esa ola de nuevamente ir, porque a veces ese equilibrio del que siempre hemos venido hablando también se pierde al otro lado, ¿no? O sea, es de lado a lado, ¿no? Tanto extremo de tener un teletrabajo y productividad, a luego perder esas nuevas habilidades y esos nuevos espacios. Y lo bueno que estas, lamentablemente, digo yo, por las catástrofes, por lo que yo viví en esa época en Chile, que nos tuvimos que mover, ahora después por pandemia, creo que todas estas cosas que son externas al área que trabajamos, a la industria que trabajamos nosotras, nos han ayudado a acoplarnos como camaleones. Es decir, sí, llegó pandemia, listo, nosotros allá tuvimos una catástrofe natural, no, tenemos que buscar una solución y buscar y ver cómo nosotros atendemos a nuestros clientes. Entonces, creo que han sido demasiadas buenas experiencias, como te digo, a pesar de lo malo, pero nosotros como áreas de tecnologías, como BPO, como call center, como mesas de servicios, servicios de infraestructura, servicios de la nube, data center, NOC, SOC, todo esto se ha venido acoplando y hemos aprendido, y ahí nos damos cuenta que podemos dar excelentes servicios porque nos movemos muy rápido. Y lo bueno, que la tecnología nos está acompañando. ¿Sí? Entonces la tecnología cada vez va hacia arriba, y a pesar de que a veces uno como que, no, pero ¿qué es esto? El tema de la tecnología con nuestros servicios. No, que los bots nos van a reemplazar, no que la inteligencia artificial. Ahora los bots que son vía telefónicos, que ahora son prácticamente naturales y prácticamente ahora te hablan en diferentes lenguas. O sea, te hablan inglés, francés. El otro día me presentaron uno que hablaba en chileno. Yo le dije, a ver, dígame cómo puede simular la voz en la llamada, pero de chileno. Ok, listo. Y me la presentaron. Y me dijo, voy todo, y me dijo, me voy a colación. Después de colación la atiendo. Es que yo creo que es increíble cómo toda la cadena de valor finalmente se ha tenido que reinventar y ser absolutamente flexible. Nosotros desde el lado de la zona franca, en esa parte de infraestructura, que al final la infraestructura siempre es dura de roer porque pues es infraestructura, hemos tenido que también adaptarnos y adecuarnos, porque miren que estamos hablando de tiempo, de eficiencia, cómo rápidamente uno adapta esos espacios también de infraestructura, esos modelos. Nosotros de hecho tuvimos que también crear un producto que es el Easy Office, en donde nos adaptamos precisamente a esas necesidades del cliente, en donde me dicen, me gané una licitación y necesito 50 puestos para mañana, se le tienen 50 puestos. Correcto. Necesita crecer en 2 meses se le tienen los 100 puestos adicionales, porque antes era muy rígida la infraestructura en que tenías que tener una sola oficina con X puestos de trabajo, no puedas mover un solo cable. Ahora también la parte de infraestructura ha tenido que migrar para ser cada vez más rápida, eficiente y obviamente alineado a esas necesidades. Pero sabes qué, qué lindo lo que acabas de decir, pero no solamente esa flexibilización, sino yo diría que la zona franca ha logrado tener una infraestructura amigable. Y cuando digo eso es que eso que tú dices del Easy Office es espectacular, pero además de eso tiene dentro tantas cosas que ofrece cuando llega, y una de las cosas que a mí me encanta es todo el tema, digamos, educativo, ¿no? Que es fundamental, porque hablábamos de que estas personas, esta gente nueva, estos muchachos, estos jóvenes necesitan en constante conocimiento, aprendizaje, y qué bien que no tengan que salir y que están ahí mismo con todos los procesos que pueden hacer. Entonces, eso también me parece fundamental a la hora de, digamos, de hablar de esa infraestructura amigable con los empresarios, ¿no? O sea,
Y compañías también, porque por ejemplo nosotros somos aliados de algunas de las compañías que están en Zona Franca y nos vamos en conjunto para dar servicio a nuestros clientes, sí, como temas de data center. Claro. En Hub de Data Center. Hub de Data Center también hay ahí, entonces nosotros, bueno, no, vámonos con un aliado que esté ahí con nosotros en conjunto. Entonces también puedes encontrar esa unión o cohesión. Qué maravilla. Bueno, esto está muy bueno, pero se nos acabó el tiempo. Y yo quiero que nos dejen un mensaje a nuestra audiencia en qué sigue, hacia dónde va el sector, cuál es ese futuro cercano que vemos, hacia dónde vemos movilizando estas grandes masas que hacen parte de este bondadoso y este círculo virtuoso que se ha convertido el ecosistema de BPO y el sector de BPO para nuestro país. Bueno, este sector sigue creciendo y una de las cosas más importantes, sigue creyendo en Colombia. Creo que tenemos todas esas virtudes dadas para poder mantener el liderazgo de ser un hub de servicios. Estamos apuntándole muchísimo a la integración tecnológica y obviamente a servicios de valor agregado que permitan productividad y efectividad de cara al cliente. Angie. Mira, yo creo que va como enfocada, yo creo que también mucho en el tema del recurso, el recurso humano, el recurso regionalizado, el crecimiento que van a tener las compañías y que no piensen exclusivamente, una empresa de servicios, sí, pero una empresa de servicio integradora, por ejemplo, como es Sonda, integrar servicios, transformar servicios y, por supuesto, con tecnología y que no nos vean como proveedores, que nos incorporen en las compañías como aliados estratégicos. Como yo siempre he dicho, Zona Franca para nosotros es un aliado estratégico. Sin ustedes yo no podría ofrecer ese tipo de servicio y que cada vez que llegan a Zona Franca desde otro país, a ver, me dicen, wow, porque a veces te juro que han pensado desde Chile, una vez una anécdota, vino un banco, no, allá deben estar ahí en una casita, ahí no sé, al lado de la playa, una cosa así, y vieron todo la infraestructura que teníamos nosotros y dijeron, wow. O sea, son una empresa que realmente tiene servicios y una infraestructura y gente y recursos en los cuales pueden aportar. Entonces yo creo que hacia allá creo que va el servicio a transformarse, no solamente en decir gente, infraestructura, tecnología, sino es una combinación y una integración de eso. Y por supuesto, hacerle la vida más fácil a nuestros clientes. Qué dicha. Bueno, pues qué alegría haber estado con estas mujeres maravillosas hablando de este sector tan fascinante. Yo no me presenté al principio, me presento al final y soy Isabela Muñoz, gerente general de la desarrolladora del Grupo Zona Franca Bogotá. Para todos los interesados, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Vamos a dejarles acá un link para que nos puedan visitar y estaremos siempre listos, prestos a ser esos aliados estratégicos para todo el sector, acompañarlos a desarrollar sus necesidades. Queremos ser ese lugar en donde encuentren ustedes todas esas soluciones para que tanto su infraestructura, su gente y sus negocios puedan ser felices, puedan crecer y podamos seguir consolidando a nuestro país como ese hub y esa plataforma de crecimiento y expansión del sector BPO para el mundo. A todos, muchas gracias. Ana Karina, qué gusto. Gracias por la generosidad en tu información. Angie, qué alegría tenerte como caso de éxito. Yo digo siempre que lo más poderoso es mostrar y mostrarle al mundo que las cosas se pueden hacer, que son reales, que son tangibles y que bueno, que acá estaremos en Colombia esperando a todas esas empresas que quieran seguir vinculadas, co-creando de la mano de todos los que hacen parte de ese ecosistema, los que hacen parte de la asociación Bipro, que también va a ser su aliado en ese camino de explorar oportunidades. Y Angie, pues que sigamos creciendo y que sigamos generando impacto para nuestra región. Muchas gracias a todos por haberse conectado y a ustedes dos por habernos acompañado el día de hoy. A ti muchas gracias. Gracias.